¿Alguna vez ustedes se han preguntado lo que César Vallejo quiso dar a conocer en su famosa obra El Tungsteno? Si es así, acompáñenos en este reportaje donde daremos a conocer los hechos que impulsaron al poeta a realizar esta obra. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la serranía del departamento de La Libertad. Sus padres fueron doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, dedicada a la crianza de sus hijos y a las labores del hogar, y don Francisco Vallejo Benítez, quien se encargaba de tramitar asuntos judiciales. Este hogar tuvo 12 hijos, siendo Vallejo el último de los hermanos. José Mariátegui considera a Vallejo como aquel ser que puede sentir el dolor humano. Asimismo, lo reconoce como el intérprete universal. Él también descubre que el bate goza del lenguaje poético y de la humanidad. Luego señala los aportes que hizo en su propuesta humanista siendo intérprete del sentimiento y experiencia indígena, de las raíces y nostalgia indígena, siendo su principal arma la nostalgia en la protesta contra el mundo, pues estéticamente manifiesta en su dolor toda la angustia de la humanidad. Se conoce que César Vallejo vivía en la ciudad de Madrid en el momento en que publicó la novela El Tungsteno, en 1931, y a petición de la editorial Cinet, a la que se incorpora el interior de la famosa divulgación requerida de la narración proletaria. Asimismo asegura que la novela es respetuosa y aproximadamente más o menos alrededor de la biografía. Asimismo la publicidad y la habilidad y el aliento progresista de inspiración. Monge en 1952 asegura que la historia tiene la voluntad de difundir las vitales ideas del marxismo. Asimismo expresa que la novela está incentivando a elaborar más textos de ilusión, ya que son muy útiles para los lectores. El Tungsteno es una novela corta y consta de 3 capítulos. A continuación, le redactaré un pequeño resumen acerca de esta linda obra en la cual les mantendré informados. Los hechos suceden en la hacienda minera de Quivilca. Comienza con la gran indiada que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación de dólares que se daba en ese entonces. Los Horas sirven primero como guías en esta hacienda minera llamada Mining Society. Después de todo ello, ellos inocentemente empiezan a rendir todo lo que ellos poseen, sus gran habilidades que ellos demostraban, ¿no?, en esta hacienda minera de Mining Society. Los obreros de esta empresa empiezan a insultar a los Horas de manera muy cruel, de una manera muy repugnante, diciéndoles indios inservibles, que eran unas personas humildes, lo cual no era lo correcto, ¿no?, para estas personas que estaban tratando ellos de dar lo mejor para esta empresa. El capítulo se cierra con una triste y repugnante escena, los cuales entran a participar 2 personajes, Mr. Tyke y Mr. Whis, los cuales toman en la violación de Graciela, la chica rosada. ¿Por qué era la chica rosada? Era una chica muy bella, lo cual deslumbraba con su belleza a los hombres, en las cuales, ¿no?, estos 2 hombres participan en la violación que ella tuvo, a quienes han jugado a los dados. Entran en turno por orden de jerarquía social y económica los hermanos Marín, quienes se enriquecieron robando y estafando como agentes al servicio de la empresa Mining Society. Son aliados del subprefecto en la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como trabajadores para la empresa. Luego sucedería un acontecimiento en donde iniciaría un gran cambio a estas injusticias, con la captura de 2 indios, Isidro Yepes y Braulio Conchucos, quienes fueron amarrados, humillados y brutalmente llevados hasta el Colca. La muerte de Braulio Conchucos produjo el levantamiento del pueblo y la represión de sí mismo. Se reunieron Leonidas Benítez, Servando Huancas y el apuntador, ex amante de la Graciela, todos en Quivilca. Hablaron de las injusticias que se cometían con los indios, con los mandamases,
y con los ricos de Mini Society. Dijeron que los obreros deben estar en el gobierno, pero eso no era todo. Servando Huancas osaba ir a la revolución, a sacar a todos los millonarios y a los grandes caciques del gobierno. Minutos más tarde, salió del rancho Leonidas Benítez, cuidadosamente de no ser visto. Minutos después, salió Servando Huancas, tomando medidas de precaución para no ser visto. El apuntador atrancó la puerta, apagó el candil y se echó a dormir. Pero no podía dormir. En sus pensamientos estaban los pensamientos de Servando Huancas, la justicia, la revolución, la jornada y los patrones. En sus recuerdos también estaban la Graciela, la difunta, a la cual él había querido mucho y a la cual también la mataron los gringos, José Merino y el comisario. Se echó a llorar. Es importante saber que en la actualidad aún se siguen dando casos sobre la explotación y el abuso laboral en las empresas mineras. En los últimos 15 años, más del 60% de trabajadores mineros fallecieron por un accidente laboral. Además, existe una lista de empresas infractoras de las normas de seguridad laboral, ya que estos accidentes mortales implican que las empresas mineras no cuentan con los derechos laborales con protección a su vida de sus trabajadores. También en algunos casos hay un sueldo mínimo, los cuales no pueden vivir de manera cómoda y tranquila. Hoy en día, según Pérez y Salazar, a comparación con la obra del Tusteno y la actualidad, no ha cambiado mucho, ya que, como les dije, se siguen dando el abuso laboral en las empresas mineras, sobre todo en los informales. Es lamentable que en nuestra generación se sigan viviendo casos de discriminación y abuso laboral. En consecuencia de estas acciones es que se pierden vidas a diario, no se hace justicia y sobre todo crece el abuso laboral en nuestro país. Por ello, la única forma de cambiar lo que ya se ha hecho hábito durante años es por medio de la educación, ya que ahí nos enseñarán y nos inculcarán a dónde debemos acudir cuando sintamos que somos víctimas de algún tipo de abuso laboral. Es momento de poner fin a la minería ilegal. Bien, para hablar de la novela El Tungsteno en comparación con la actualidad, me encuentro hoy con la profesora Edith Estela Gamarra. Ella es docente de Ciencias Sociales y ejerce su profesión en un colegio de la zona andina. Buenas noches, profesora. Realmente es un gusto para mi grupo y para mí el que hoy nos regale un poco de su tiempo para realizar esta entrevista. Bien, comenzando con la entrevista, pregunta número 1. ¿Ha leído usted la obra El Tungsteno? Y de ser así, ¿qué opina sobre su contenido? Tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto para mí poder ayudarles en esta entrevista y espero que sea de beneficio para su trabajo que están haciendo. Felicitarlos de antemano y a responder, ¿no? La primera pregunta que me está haciendo, bueno, sí la he leído y su contenido es muy real, de acuerdo a la época en que se vivió, ¿no? Los tiempos donde en nuestro Perú profundo, era saqueado y sus pobladores explotados y engañados. Nos da a conocer cuál vulnerables se encontraban en aquellos tiempos nuestros indígenas y las mujeres de aquel entonces. Pues la ignorancia era una herramienta muy, muy fuerte para aquellos que sí conocían de los derechos y los deberes, de aquellas personas ya que tenían conocimiento, ¿no? Entonces, era una forma de cómo aprovecharse de la ingenuidad, de la falta de conocimiento de aquellas personas. Ok, profesora. Segunda pregunta. ¿Recuerda usted el caso de Gabriela Rosada? ¿Cree que tenga semejanza con lo que vive la mujer en la actualidad? Sí recuerdo el caso de ella y en esta lectura se ha podido darse cuenta cuál ha sido el trato que ha recibido la mujer, pues en la actualidad aún percibe esos casos de violencia, muchas veces se inicia en el hogar,
por nuestras parejas, por nuestros esposos, por los padres, las violaciones que ocurren dándose por los padres, por los hermanos mayores o por otro familiar. Muchas veces dice el abusador, el violador se encuentra dentro de la familia y se aprovecha en este caso de los niños, por el temor que les pueda causar, ¿no? Y hoy en día, pues, las mujeres como que un poco más nos hemos unido y estamos en son de lucha para que se nos respeten nuestros derechos, y hoy en día se levanta la voz de protesta contra el feminicidio, las violaciones. Sí, es algo lamentable, la verdad. Bueno, y a base de estos hechos, ¿qué sugiere usted a las autoridades? Las autoridades no deben ser ajenas a lo que está pasando en la realidad, no ser ciegos ante esto. Muchas veces mujeres que son maltratadas, ultrajadas, van a quejarse o colocar una denuncia y muchas veces no les hacen caso. Creo que debería también haber personal femenino dentro de las comisarías para que un poco ellas ayuden a hacer más visible este trato, pues, ¿no? Entonces la autoridad debe ayudar a las mujeres y aceptar las denuncias y no esperar que quizás ya sea demasiado tarde y en fin se venga a decir, ¿sabe qué? La mujer que vino a denunciar ayer o anteayer, hoy día ya está muerta. Que es lamentable ver que nuestras autoridades hacen oídos sordos a estos casos, ¿no? Bien, profesora, Sí, para finalizar, la última pregunta. ¿Por qué recomendaría la lectura de esta obra? Porque nos relata nuestro pasado. Además, porque tenía que ser más débiles, pues solo para los objetivos y placeres de aquellos que querían solamente sacar beneficio de eso. Y la ignorancia en esos tiempos fue una herramienta para que ellos se aprovechen. Ok, profesora, muchas gracias por brindarnos este espacio de su tiempo para responder esta entrevista. Que tenga buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bendiciones, chicos. Éxitos por siempre. Ok, profesora, gracias. En conclusión, esta novela nos da a conocer hechos vividos en nuestro Perú antiguo, en donde carecíamos de justicia e igualdad, situación que aún se vive en la actualidad, porque se sigue viendo casos de explotación como trabajar horas extras por parte de grandes empresas. César Vallejo nos narra que la solidaridad de los hombres indígenas se puede transformar en un grito de rebelión contra la sociedad. Llegamos a la parte final de este reportaje. Somos UCB Noticias e informamos para ustedes los integrantes del Grupo 2.